ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y, en último término, valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Bueno, yo la verdad discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. In a moment of time in which our society is undergoing profound and prolonged change. Technological change, cultural change, economic change, political change, and education has to prepare kids not for the world that was, but the world that will be. And human resources are like natural resources. They're often buried deep. You have to go looking for them. They're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. And you might imagine education would be the way that happens, but too often it's not. Every education system in the world is being reformed at the moment, and it's not enough. What we need, and the word's been used many times during the course of the past few days, is not evolution, but a revolution in education. This has to be transformed into something else. And the reason so many people are opting out of education is because it doesn't feed their spirit. It doesn't feed their energy or their passion. So I think we have to change metaphors. We have to go from what is essentially an industrial model of education, a manufacturing model, which is based on linearity and conformity and batching people. We have to move to a model that is based more on principles of agriculture. We have to recognize that human flourishing is not a mechanical process, it's an organic process. And you cannot predict the outcome of human development. All you can do is, like a farmer, is create the conditions under which they will begin to flourish. So when we look at reforming education and transforming it, it isn't like cloning a system. Now, in this room there are people who represent extraordinary resources in business, in multimedia, in the internet. These technologies, combined with extraordinary talents of teachers, provide an opportunity to revolutionize education. Yes. Creo que ahí la cuestión a pensar y conversar es cómo la escuela fortalece otras políticas de conocimiento, cómo ayuda a que se hagan otras cosas que las que los chicos ya hacen. Los chicos usan mucho las netbooks para entretenerse, para comunicarse, navegar con las cosas que les interesan, y eso está muy bien. Me parece que la escuela tiene que ayudar a ampliar sus horizontes con otras búsquedas, entendiendo mejor qué es lo que hay atrás de los buscadores, por ejemplo, qué otro tipo de producciones se pueden hacer. Si yo hago, no sé, un remix, hago un video, bueno, cómo ese video puede dialogar con otras producciones culturales, cómo puede dialogar también con las disciplinas de la escuela, bueno, cómo la historia, la sociología, la economía, la geografía me ayudan a pensar mejor el mundo en el que vivo, o el mundo natural también. Yo puedo tener muchas cosas a mano, pero si no sé que existen, no las busco. Entonces ahí, si nadie me muestra que valen la pena, que me dicen algo para mi vida, no las voy a ir a buscar. Entonces sí creo que en eso el lugar de la escuela sigue siendo el mismo en otras condiciones, que es el de poner a disposición conocimientos, lenguajes, ayudar a enriquecerlos.